Este es el Dios al que servimos. Si quieres saber algo, yo no vine a los pies de Jesús cuando oí el Evangelio. Yo vine a los pies de Jesús cuando oí que el Dios Todopoderoso hizo el universo entero en 6 días. Yo caí derrotado. Dije, Señor, no tengo más. Quiero ser tuyo. Y le entregué mi vida a Cristo hace muchos años, porque supe quién era Él. Gloria a Dios. Ya casi quiero chillar. Gloria a Dios. Josué 10. Déjame quito del medio lo que es el resumen. Y es el resumen del capítulo 9. Dice de esta forma. Dice, acuérdense ustedes que los gabaonitas era el pueblo que había engañado a Josué. Sí, le dijeron que eran unas personas que venían de muy lejos, venían todos desarapados, sus camisas todas gastadas, la comida echada a perder. Oh, y venimos desde muy lejos a entregarnos a ti, nosotros no somos cananeos. Y Josué juró no matarlos. Sí, ese juramento fue válido durante toda la Biblia. Dios aceptó el juramento de Josué, aunque Josué fue engañado y después no los mató como Dios le había dicho. Sí, ya dijimos esa confusión que hubo en el estudio pasado. Así vamos a resumirlo. Los gabaonitas se sometieron porque temieron a Dios. Sí, los gabaonitas traicionaron a los 5 reyes que querían pelear contra Israel. Los traicionaron y fueron y se sometieron a Israel. No importa si los mataban. Ellos los hicieron esclavos y ellos felices porque querían servir al Dios Altísimo. Tenían temor de Dios y Dios los dejó vivos. A ellos les hizo válido su temor, a Josué y a la gente de Israel, por la desobediencia, si el castigo lo siguió. Pero Dios es justo y Dios no castiga a todos porque sí. No castiga al justo junto con el pecador. ¿Sí? Sí, cada quien tiene su pecado y esa es responsabilidad de cada uno. A los gabaonitas los dejó vivir porque se sometieron a Dios y ahora eso sucede. Dice, los gabaonitas se sometieron porque temieron a Dios, pero engañaron a Josué y juraron no matarlos. Entonces Josué juró no matarlos porque había sido engañado, porque no había consultado a Dios. Los líderes de Israel no consultaron a Dios y dijeron, ok, hay que dejarlos vivos. Sí, y ese fue su error. En cuanto a Israel se refiere, en cuanto al sometimiento de Gabaón, sí, Dios los dejó vivir, sí, porque se sometieron al Dios Altísimo. Fueron esclavos, pero aún para ellos les fue de bendición, porque para Gabaón no morir es lo que querían. Sí, no importa si iban a ser esclavos, leñadores y aguadores, habían conseguido el favor de Dios, sí, el favor de Josué en este caso, para gloria de Dios. Ese fue el resumen de lo que fue el capítulo 9 y es importante que lo notemos y que vayamos como poniéndolo ahí en nuestra lista, porque entonces los gabaonitas, que eran 3 ciudades, ya dijimos, iban a ser esclavos de Josué, y más bien de Israel, sí, y entonces estaban bajo su sombrilla, ¿no? Estaban en sus ciudades, ya lo habían descubierto de quiénes eran y todo eso, pero estaba decidido, iban a ser esclavos que servían a Israel y Israel estaba establecido en Gilgal. Parecía como que todo estaba bien, eso es lo que estaba sucediendo, cuando de repente llega el capítulo 10 y sucede esto. Vamos a ver. La introducción al capítulo 10 dice, Dios peleó en glorioso milagro, arrojó piedras del cielo y detuvo el sol y la luna un día. Israel no tenía brazos cruzados, peleaba y conquistó 7 ciudades en el tiempo y poder de Dios. Eso es lo que va a pasar en todo el estudio, en el capítulo 10. Un capítulo súper emocionante. La verdad que le batallé para decidirme si lo hacía en 2 partes o lo hacía en 1, porque tiene como 42 versículos o algo así. Pero si Dios quiere lo vamos a terminar bien rapidito. Tiene 43 versículos. Los últimos versículos es nomás 7 batallas que le ganaron a 7 ciudades corridito. Pero yo quisiera que entendiéramos esto en cuanto a este estudio. Josué no pidió opinión a Dios. Hicieron esclavos a los gabaonitas cuando tenían que haberlos matado de acuerdo a Dios. Dios dijo, no dejes a ninguno vivo porque todos están llenos de inmoralidad, todos son corruptos, son idólatras, son rebeldes. Sí, y la prueba está de que los otros 5 reyes, sí, el resto de Canaán, en vez de someterse a Dios como lo hizo Rahab y como lo está haciendo Gabaón aquí, ellos estaban peleando como un animal salvaje. Se estaban queriendo defender de Dios. Y eso es terrible. Esa gente no, obviamente Dios sabía, sí, iban a ir a matarlos porque por 650 años se les había anunciado que cambiaran y ellos no cambiaron nunca, eran idólatras
clamaban a sus deidades, al sol, a la luna, y el sol y la luna, imagínate, ahora estaban contra ellos, la lluvia estaba contra ellos, ahorita vamos a ver, sí, porque sus deidades naturales no servían para nada, porque no tienen vida, sí, pero Dios que controla todo y es el creador y diseñador, programador de todo lo que existe, Él tiene todo bajo control. Gloria a Dios que estamos bajo Él, gloria a Dios. El mapa, perdón, el título del estudio así es, dice, en Jesús más que vencedores. La razón es porque si no estamos con Dios, desde ese punto no nomás somos perdedores, estamos muertos. Una persona que no tiene a Dios no tiene vida. Así de sencillo, así de claro, eso es lo que es. Una persona que no tiene a Dios no nomás es perdedor, está muerto. ¿Sí? Y eso no es ninguna ofensa para el que está muerto, porque están muertos. ¿Qué van a hacer? ¿Verdad? Para los que estamos vivos, los que vemos en Cristo Jesús, debe de llenarnos de alegría y de paz porque estamos vivos en Él, que es el creador, Él es el dador de vida, la fuente de vida. Gloria a Dios. El mapa del estudio del versículo 1 al 5, con la traición de Gabaón contra los 5 reyes, el camino, si una vez que Gabaón se ofreció, se sometió a Dios, el camino, puse acá, se abría contra Jerusalén. Sí, esta era Jerusalén cuando todavía no era, digamos, de parte de Dios, todavía era la Jerusalén rebelde con este rey rebelde que estaba allí. Jerusalén era, siempre ha estado y está todavía al norte de lo que es la tierra de Canaán, y luego Judá, son todas esas ciudades que estaban en la parte sur de Canaán. Entonces, la parte norte, que es Jerusalén, fue este rey que juntó a los demás para pelear contra Israel. Entonces, cuando Josué entró por Jericó, entró a la mera mitad, Dios así lo planeó obviamente, una estrategia divina, entró por la mera mitad, agarró a Jericó y luego siguió Ai, y luego ahora se le someten a estas 3 ciudades más. Entonces tomó la mitad de la tierra de Canaán, todo lo que es la parte central de Canaán estaba tomada por Josué, nomás ahí, a la pura entrada. Entonces ya nomás tenía digamos que 2 partes y las puertas estaban abiertas, para el norte o para el sur. El del norte estaba todo asustado, que fue el que juntó a los del sur para ir a pelear, y en eso estamos, ¿ok? En eso estamos. Versículos del 6 al 15. Ok, eso es, el rey del norte de Jerusalén convocó guerra, trajo a todos los demás contra Israel. Ese era el punto, porque en sí no era contra Israel todavía, era contra los traidores. Sí, porque se les rajaron y ahora ya no iban a juntarse con ellos para ir a pelear contra Israel porque se sometieron a Dios. Ahora querían matar primero a ellos. Okay, hasta allí, versículo 5, y luego del 6 al 15, he aquí como Dios apedrea al enemigo, y Josué oró y Dios detuvo el sol, detuvo el tiempo, y un día se hizo el doble de lo que debe de ser. Esos son los versículos del 6 al 15. Del 16 al 27, Josué mató a los 5 reyes, esos rebeldes, y del 28 al 42, Josué toma 6 ciudades más. Primeramente los 5 reyes, que no eran cualquier reyes, y este rey de Jerusalén era, digamos, bien poderoso, pero los otros 5 reyes le llaman los reyes de los amorreos, y estos reyes eran súper poderosos en la tierra de Canaán. Sí, eran los que controlaban todo, digamos, las ciudades más grandes y más poderosas. Entonces se juntaron esos 5 reyes, los mató Josué, o los mató Dios a pedradas, sí, y detuvo el tiempo para que todos los mataran. Sí, pero luego los otros 6 reyes, los últimos, también eran ciudades estratégicas que Josué tomó de corridito. Y así comenzamos. Ese es, digamos, que todo el mapa de lo que es el estudio. En la mente tengamos, en Jesús somos más que vencedores. En Jesús somos más que vencedores. No importa lo que no importa lo que esté enfrente de nosotros, qué tan grande sea el enemigo, qué tanta gente venga contra nosotros. En Jesús somos más que vencedores, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el creador de todo, porque todo está bajo su poder y autoridad. Jesús dijo, toda autoridad tengo en el cielo, toda autoridad tengo en la tierra. Sí, ¿de qué vamos a temer? ¿De quién vamos a temer? Si estamos de su lado, estamos bien protegidos. Poderoso Rey divino, dirige este estudio, Señor, ayúdanos para disfrutar de la majestad de tu presencia. Ayúdanos, Señor, para discernir este estudio, aplicarlo a nuestras vidas, saber que nosotros estamos peleando batallas ahora que somos salvos y que estamos en la tierra prometida,
tenemos que pelear contra nuestra carne, ganar las batallas del mundo. Señor, ayúdanos porque en ti somos más que vencedores. No importa cuánto rencor debamos tener porque alguien nos hizo algo. No importa cuánta envidia, no importa cuánto lo que sea que cada uno tenemos, el problema que cada uno tenemos, somos más que vencedores. Tenemos a Dios de nuestro lado y Él va a pelear nuestras batallas que son, tal vez alguno de ustedes diga, oh, pero es algo que no puedo dominar. Es un hábito, es un vicio, me hicieron tanto mal, no puedo olvidar, no puedo dejar de tener rencor. Sí, ok, a este punto tenemos que decirle, Señor, en tus manos estamos, tú eres el Todopoderoso, pelea nuestras batallas, estamos contigo. En el nombre de Jesús, que así sea, hermanos, y comenzamos. Voy a leer entonces del versículo 1 al 5 y de esa forma nos damos todos corriditos y vamos todos parejitos, como si fuéramos soldaditos, rumbo a la presencia de Dios y que Él nos vaya dirigiendo por su palabra. Amén. ¿Estamos todos de acuerdo? Gloria a Dios. Voy a leer del 1 al 5, dije, ahí va. Cuando Adonisedec, así llamaba el rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ai, que era esta ciudad, ya hablamos de ella mucho, y que le había asolado como había hecho con Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey. Los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, y ahora ya era parte de Jerusalén, parte de Israel. Dicen el 2, tuvo gran temor, o sea, el rey tuvo gran temor cuando ya vio Jericó, cuando vio Ai y vio los gabaonitas junto con Israel. Ahora sí, empezó a sudar frío, estaba temblando, ya no sabía qué hacer, se le secó la boca de seguro. Sí, y luego, dice en el versículo 2, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos los hombres eran fuertes, y esos ya eran sus contrarios, y ellos ahora los consideraba traidores, este rey de Jerusalén. Entonces, en el 3, dice, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, o sea, envió mensajeros a estos 5 reyes, les mandó mensajeros diciéndoles, subid, dice en el 4, subid a mí. Él está obviamente en el norte de Canaán, ya dijimos, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron ellos con todos los ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. ¿Sí? Se vinieron todos los reyes con todos sus ejércitos, rodearon a Gabaón y empezaron a hacerles la guerra. Pues si acá las escrituras ahora se enfocan en Adonisedec. ¿Sí? Pasó de los gabaonitas que habían hecho la traición y todo esto en el capítulo 9. Ahora todo el enfoque de la Biblia se va a este rey Adonisedec, rey de Jerusalén. Muy probable, sí, el rey, el antiguo nombre de Jerusalén era Salem. Y ese Salem es el mismo lugar en donde un día, ¿sí?, cuando venía Abraham pasando por allá, ¿sí?, que siguieron a Lot y que todo esto, ¿sí?, y Abraham venía con el botín que había ganado, porque también había ganado un montón de reyes, ¿sí?, y se le apareció Melquisedec, que era el rey de Salem, que era el rey de Jerusalén. Entonces, este rey malo de aquí, que está aquí, quiere tener algo del rey bueno, porque Melquisedec significa rey de justicia. Y su nombre se llama Adonisedec, algo como Melquisedec, sí, porque se quería parecer a él, en honor a él se llamaba así, sí, lo cual era pura apariencia, porque era un rey muy malo y muy idólatra y no tenía nada de bueno. Su nombre era honor a su amigo, su antepasado Melquisedec, solo que este rey era lo contrario a aquel rey de justicia. Este es un rey de injusticia, es un rey malo que tiene mucho coraje contra Israel y está dispuesto a ir a pelear contra Dios. ¿Te imaginas? Más bien sería una imitación para apariencia. Este rey de Jerusalén temblaba de espanto y con razón,
pues Israel había tomado Jericó, destruido a Ai, y esto ponía a Israel a la mitad de la tierra de Canaán, especialmente con sus nuevos aliados, los gabaonitas. No había cruce entre el norte y el sur en toda la tierra de Canaán, y la puerta estaba abierta para el norte y estaba abierta para el sur. Este rey tenía que hacer algo, pero ya, pues lejos de someterse a Dios o someterse a Israel, como animal salvaje organizó reyes para atacar. La idea fue quitar a los traidores primero, para tener campo libre, y aún porque aún tenían mucho miedo de Dios. Sí, es importante que no nos olvidemos que Rahab, que era la mujer que estaba, la prostituta que estaba en Jericó, que Dios dejó vivir, ella dijo que ella sabía que Dios había sacado al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, porque estaban ahí por 400. Ella sabía toda la historia. Sabía que, ella le dijo a los espías, todos estamos temblando acá. Sí, porque sabemos que Dios rescató al pueblo judío de la esclavitud de Egipto, que tenían ahí por tanto tiempo, los rescató y los trae para tomar la tierra prometida. Y ya mató a Sejón y a los reyes que estaban en el desierto. Sí, y viene aproximándose a nosotros, dijo Rahab. Entonces todo Israel, toda la tierra de Canaán, todos los cananeos, tenían este conocimiento del poder que venía junto con Israel. Esto es, Dios venía trayendo a su pueblo a tomar la tierra. Era muy fácil, con tanto temor, someterse a Dios y decir, Señor, aquí estamos, que seamos mejor tus siervos en vez de matarnos. Pero en lugar de eso, sí, no era el pleito realmente con Israel, era contra Dios. Ellos eran rebeldes, sí, y les prometo que se oye como que eso es, ¿cómo es posible que estas personas quieran estar contra Dios? Bueno, pues es posible porque hoy mismo, en el tiempo donde estamos, la gente está contra Dios. Sí, cuando una persona le entrega su vida a Cristo, sí, se consiguen muchas personas que ahora le caen mal. Sí, pero no es la persona, porque si no le hubiera caído gordo desde antes. Sí, es porque ahora tiene a Dios. Por eso ahora le llaman hipócrita, por eso le llaman aleluya, por eso le llaman santurrón, sí, porque ahora tiene a Dios. Sí, nomás por eso. No es la persona de esa persona. Sí, un día Samuel fue y dijo, este pueblo me quiere matar, están contra mí porque todo lo que les digo les cae mal. Y Dios dijo, tranquilo Samuel, no es contra ti el problema, es un pueblo rebelde contra mí. Sí, Dios usa a su gente para hacer sus cosas y la otra gente se enoja con nuestra gente. Los contrarios se enojan contra los que Dios está usando, lo cual es un mal enfoque, y Dios dice, no es contra ellos, es contra mí. Sí, en este caso, estos reyes rebeldes querían derrotar a Dios viendo todo el poder con el que Él venía. Sí, es imposible, pero hoy mismo está pasando lo mismo. La gente no se arrepiente, no le importa, tienen vidas pecaminosas completamente, abiertamente, y cada día tienen menos vergüenza. Tienen menos vergüenza de decir que son unos pecadores y ya no les importa si es pecado o no. Sí, especialmente hablando de pecados carnales, de vivir juntos, de la homosexualidad. Sí, esos pecados, la gente, eso ya no es pecado, cállate y ni hables de eso. Sí, eso ya es normal, estamos en estos tiempos. Sí, la inmoralidad es lo más normal del mundo. Sí, nadie quiere hablar de que esto es pecado. Nadie quiere hablar de que chismear es pecado. Nadie quiere hablar de que decir malas palabras es pecado. Nadie quiere hablar de que la homosexualidad es pecado. Nadie quiere hablar de que, no sé, ya no quieren decir que nada, ya quieren decir que nada es pecado. ¿Por qué? Porque no quieren pensar que Dios, el creador de todo, nos dio una forma de vida y dijo, vivan en santidad. Y ahora la gente no quiere obedecer a Dios, están rebeldes contra Dios, no les importa a Dios, y le llaman santurrones, y les llaman, como dije la semana pasada, que eran, ¿cómo se llama esa palabra? Ahorita se me olvida, como que son exagerados, pues, ¿verdad? Como que están fanáticos, esa es la palabra que se me olvida, hombre. Son esos fanáticos cristianos, fanáticos religiosos. Quítense por allá cuando vengan, quítense porque son como una plaga y chusma. Sí, lo que está pasando es que se rebelan, son rebeldes contra Dios. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Ojalá y que si tú eras un rebelde, se te quite ahora. Porque nomás tienes que someterte a Dios y Él te regala la vida eterna porque te ama.
porque te ama. Ese es el evangelio. Versículos del 6 al 15. Voy a leerlos. Dice así: entonces los moradores de Gabaón, esos los que estaban siendo atacados, enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos, que eran todos los reyes de las montañas del sur, que eran muy poderosos y eran muchos, que habitan en las montañas, se han unido contra nosotros. Y subió. Sí, qué hermoso es de que Josué no solamente no los había matado, les perdonó la vida, los hizo esclavos, pero ahora los subió a defender. Era un hombre responsable, no hay duda. Sí, y subió Josué de Gilgal y él y todo el pueblo de guerra con él, todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, obviamente que, vamos a poner énfasis en este versículo 8, obviamente que Josué clamó a Dios y dijo: ¿qué hago, Señor? Ahora están atacando a esas personas que me engañaron y que ahora son nuestros esclavos, están entre nosotros sirviéndonos. ¿Qué hago? Y obviamente aquí dice que Dios respondió. Dice: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Toda la noche caminaron entre montañas. Dice, yo leí cómo era de Gilgal a llegar a Gabaón. Sí, y había una pendiente que tenían que subir como de 300 metros. Era un cerro que tenían que escalar a medianoche. Sí, y después caminar unos cuantos kilómetros para llegar a Gabaón. Sí, y todo el ejército hizo eso esa misma noche para llegar y a defender a estos gabaonitas. Dice: Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Dice en el 10: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Esto es, al pueblo, a los 5 reyes, los asustó. Dice: y los hirió con mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Bet Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Déjenles digo lo que pasó. En la noche que Josué decidió ir y atacarlos, caerles de repente, porque dice que de repente les cayó. Sí, en la mañana, sí, pero toda la noche, mientras que Josué y todo el ejército de Israel iban corriendo a llegar a defender a los gabaonitas, Dios estaba haciéndolos correr en Gabaón. Sí, Dios ya estaba allá haciendo manifestación poderosa para matarlos, matándolos. Ya estaba él entrado, Dios, sí, defendiendo a los gabaonitas, porque venía su ejército, quien era Israel. Dice acá, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Dice en el 11: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca. Fíjate, grandes piedras. Y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que lo que los hijos de Israel mataron a espada. Cuando llegó Israel y empezaron a corretear a sus reyes que entre los montes, si Dios mandó, dice que piedras, yo no dice que a qué tamaño, pero esas piedras, esos hielos que estaban cayendo del cielo en tipo de granizo, no le cayó a los israelitas. Era una tormenta organizada de granizo con unas piedras, porque no era granicito para matar. Dice que Dios mató mucha más gente con las piedras de granizo que con la espada de los israelitas. ¿Te imaginas? Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque tiene este poder, Ahora, si no sabías que Dios tiene este poder, bueno, entiéndelo. Hay que entenderlo todos. No hay algo difícil para Dios. No hay algo difícil para Dios. Dice en el 12, dije que hasta el 15. Entonces Josué habló a Jehová. Y una vez que, fíjate, seguramente eran muchísimos reyes, era muchísima gente con estos 5 reyes. Sí, porque ya habían muerto un montón. Sí, y la batalla estaba entrada. Sí, y aquí en el versículo 12 dice que Josué clama a Dios. Se pone en oración en medio de todos y dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo, sí, en ese día, delante de los hijos de Israel, y dijo, en presencia de los israelitas, esto es Josué: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró.
hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Geser. Ahora, el libro de Geser, fui y estudié, ¿qué es eso? Y era simplemente un libro donde se ponían todos los grandes, los hechos de las grandes batallas. Sí, era un libro poético donde se hablaba de las grandes aventuras, digámoslo así, y lo ponía en forma poética. Entonces no era un libro que es escondido, misterioso, era un libro que todo el mundo conocía, que se menciona otra vez en la Biblia, en donde se escribían las grandes hazañas de los grandes hombres. Entonces eso se escribió en ese libro de Aser, punto y aparte. Dice en el 14, y no hubo día, fíjate muy bien, piensa esto, porque no podemos quitar esto para decir, oh no, es que a lo mejor no era lo que dijeron. Versículo 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Esto es después de que acabaron con todos, ese día tan largo donde Dios detuvo el sol y la luna, sí, todos acabaron con todos los reyes, y luego Josué se devuelve a Gilgal, lo cual también es significativo porque cada vez que peleaban, cada vez que hicieran lo que hicieran, se devolvían a Gilgal. Ahí hicieron su centro de operaciones, pero en Gilgal pasó algo, y voy a decirlo ahorita, no sé si lo puse acá, pero déjame se lo digo. En Gilgal fue donde venían entrando cuando iban a agarrar a Jericó, y ahí llegaron y se establecieron en Gilgal. Ahí fue en donde se le apareció Jesús, donde estaba este guerrero. Sí, este capitán del ejército de Jehová, que es una cristofanía en Gilgal. Entonces, cada vez que iban y tomaban un pueblo, se devolvían a Gilgal, porque allí Dios Israel iba a ir a adquirir las ciudades. Sí, iba a ir a conquistar las ciudades, a todo Canaán. Pero Dios tenía que conquistar a Israel antes de que ellos entraran. Por eso los santificó cuando entraron, hicieron la circuncisión. Fue todo en Gilgal. Sí, Dios, hasta que no se sometió y todo Israel a Dios, y conquistó Dios los corazones de Israel, entonces estaba listo Israel para ir a conquistar Canaán. Eso fue en Gilgal. Y cada vez volvían a Gilgal. ¿Por qué pongo tanto énfasis aquí? Porque nosotros fuimos conquistados en la cruz. Cada vez que ganemos una batalla, tenemos que entender que pasó en la cruz. Dios nos dio todas las batallas como a ellos se las dio en Gilgal. Les dio todo Israel. Les digo, todo Israel, perdón, todo Canaán es suyo. Sí, y cada vez volvían a Gilgal, en donde se les había aparecido Jesús, en donde Jesús dijo, yo soy el capitán del ejército de Jehová. Y le dijo, así y así vas a hacer. Y nosotros tenemos instrucción clara y precisa desde la cruz. Y nosotros volvemos siempre a la cruz, que es nuestra salvación. Es en donde fuimos perdonados, en donde el Señor está allí ganando todas nuestras batallas. Si nosotros no ganamos las batallas, es por nuestra culpa. Él nos las entregó todo. Vemos aquí como Josué ha perdido algunas batallas, por ejemplo la de Ai, que perdió porque no escuchó a Dios. Sí, ahora vimos que cuando no escuchó a Dios, hizo un error contra los gabaonitas. Entonces, Dios le dio todo Israel, todo Canaán está dado. Eso dice por todos lados. Esfuérzate y sé valiente. Todo está dado. Nosotros tenemos la misma posición de Josué e Israel. Cada persona de nosotros tenemos nuestra vida ganada. Dios ganó todas nuestras batallas. Si no las ganamos, no son culpa de Dios. Son culpa de que nosotros quitamos los ojos del que ya no la dio. Del conquistador, del rey que ya ganó todo para que tú nomás lo recibas. Sí, es tan importante que entendamos esto que está pasando con Josué y con Israel, sí, con todas estas batallas, porque ese somos nosotros, nos representa a nosotros. Sí, nuestra vida en la tierra prometida, que es cuando tú ya eres salvo, está lleno de batallas. Y estas batallas las pierdes por tu culpa, porque no pones atención a Dios. Pues si acá Israel estaba al norte de Canaán, entonces al asociarse con los amorreos, reyes del sur, es como si fuera todo Canaán. El rey del norte con los del sur, todos iban a pelear contra Israel. Y sin el pueblo fuerte de Gabaón, Adonisedec pensó que podía enfrentar a Israel, pensaba que podía ganarle a Dios. Josué fue en defensa de Gabaón,
pero con la aprobación de Dios. Pues le dijo en el versículo 8, no les temas, los he entregado en tu mano, como ya leímos. No era tan difícil ir a la guerra, pelear y derrotarlos cuando van con Dios por delante. El problema es ir a donde sea sin Dios. ¿Te fijas? Si vamos a ir a la guerra más cruel y despiadada, si te vas a enfrentar con tu enemigo más grande, digamos que tomas y ya no quieres tomar, ¿sí? Y tu enemigo más grande es que te ofrezcan un trago, ¿sí? En una fiesta en donde vas a celebrar el cumpleaños de tu tío al que tanto quieres, ¿sí? Y dices tú, yo no voy a ir ahí porque me van a ofrecer un trago y no quiero, ¿sí? Y si Dios va contigo, si Dios dice, no temas, no hay ningún problema, tú eres mío y yo voy por delante, entonces no hay ningún problema y llegas ahí, aunque te ofrezcan lo que te ofrezcan, ni ganas te dan. Ganas, triunfas, vences, porque Dios está contigo. Sin Dios, en tu casa, te encuentras lo que te había quedado de una cerveza ya como llena de moscas y te la comes. Sí, porque sin Dios nomás eres perdedor. Te lo prometo que así es, no estoy exagerándole nada. Así es. No era tan difícil ir a la guerra, pelear y derrotar. Si va Dios contigo, el problema es si no vas con Dios, a donde sea vas y pierdes. Esto está pasando aquí y tiene que ver con nuestras vidas y de la manera de enfrentar nuestras batallas. La Biblia dice, para nosotros, para entender quiénes somos nosotros sin Dios y quiénes somos nosotros con Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Pensamos siempre que es carnal, que es física, pero nuestras luchas son espirituales. Y para luchar espiritualmente con un cuerpo físico está muy difícil. Vamos a perderlas todas. Necesitamos a alguien que sea espiritual. O sea, alguien que nos ayude en lo espiritual y que tenga más poder que todos. Y ese es el Señor Jesús. Ese es el Señor Jesús. Todas estas son diferentes dinastías. Todo lo que dije ahorita, principales, dice principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todas esas son potestades, son dinastías angélicas asociadas con el diablo, que buscan el mal de los hombres. Y son nuestros enemigos, mucho más poderosos que nosotros. Es por eso que la humanidad en general estaba bajo su dominio, porque sus fuerzas son mayores que las nuestras, especialmente que nosotros no podemos verlos. ¿Te imaginas? Tenemos un enemigo, digamos que fuera un enemigo débil, pero si no lo puedes ver, te gana. Nomás porque no lo ves, te pega en la cabeza, se va, no lo puedes ver, y él sí te puede ver. Imagínate que tienes un enemigo que es más poderoso que tú, y que no puedes ver, y que no es uno, pero que son un montón, y que te están bulleando, te están haciendo bully por todos lados, y no lo puedes ver. Obviamente que por eso la mayoría del mundo, la gente del mundo entero, está dominada por estas huestes malignas. Sí, porque ni lucha le hacen. Sí, piensan que pueden ganar, piensan que pueden dominar, piensan que pueden vencer sin Dios. Y lo que pasa es de que se engañan a sí mismos y viven vencidos, viven en muerte. Viven en muerte y no saben. Una vez me dijeron que los cangrejos estaban igual que los hombres, sin fe. Digo, pero ¿por qué? ¿Cómo se puede comparar eso? Es decir, que los cangrejos no tienen sistema nervioso. Entonces no pueden servir lo frío o lo caliente. ¿Sí? Y los meten al agua vivos y los hirven hasta que se mueren porque están hirviendo y los cocen. Pero ellos no saben que están hirviendo. No saben que se están muriendo. Y así estamos todos los hombres. Estamos en las manos del chamuco, pero no sabemos. Hasta que abramos los ojos en el infierno, nos vamos a dar cuenta. El problema acá es que sí puedes ver, pero no quieres. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Por eso es que la humanidad en general está bajo su dominio, porque sus fuerzas son mayores que las nuestras, especialmente que nosotros no podemos verlos. Dios fue por delante de Josué y correteó a los cananeos con grandes piedras de hielo, granizo gigante.
Y aunque el granizo es un fenómeno natural, solo les caía a ellos y en el tiempo perfecto para que cayeran sus enemigos con esas piedras de hielo, que cayeron más con las piedras de hielo que con las espadas de los israelitas. Los cananeos eran idólatras y tenían confianza en imágenes, que tenían confianza en ídolos. Traían sus idolitos colgados en el pescuezo o en la bolsa para que los protegieran de los males. Si creían en estatuas, creían que el sol tenía autoridad y le podían pedir cosas, pedían cosas a la luna, confiaban que la luna era un dios y que les iba a hacer favores en la noche o en el día del sol. Pensaban que la lluvia era un dios. Sí, todos estos fenómenos naturales que son más grandes que nosotros, ellos pensaban que era una deidad, que era una persona que le podías pedir favores. Sí, terrible, absolutamente terrible. Podemos acusar a ellos de indios, sí, son ignorantes, por eso hacían eso. Pero ¿qué pasa con nosotros, los modernos? Que todavía estamos pensando que el sol o que la luna o que las estrellas tienen alguna autoridad. La gente dice, es que el universo no lo permitió. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Quiénes son los que no tienen escuela? La gente dice, es que vamos a ver para dónde te lleva el universo. Vamos a ver que, si, te los prometo que pensar en eso me da hasta flojera. Si no podemos, no hemos cambiado, hombre, a pesar de todo el tiempo, a pesar de las escrituras, a pesar de que Jesús vino y murió por ti, por todos, todavía estamos pensando que las estrellas tienen poderes, que pueden ver el futuro y ¿quién controla eso? ¿De dónde sacan eso? Todo eso es controlado por el diablo. Sí, todas las personas que vamos a ir con este psíquico y que vamos a ir a ver el zodiaco, ¿quién controla eso? ¿Quién es? Piensa esto, si tú crees que las estrellas o que un astro o que tienes un ángel de tu lado, si no es algo bíblico, que Dios dice así y así, sí, todo lo demás es una manipulación y un engaño del diablo. Todo lo demás. Y ahorita mismo tal vez digas, sí, nomás Jesús y todo. A lo mejor me vas a criticar por lo que estoy diciendo. Pero esta es la verdad. Yo estoy basado en la Biblia. ¿A qué te basas tú? ¿A qué se basan ellos? Sigamos. Seguro pensaron que sus deidades, sus ídolos, los iban a defender y que ahora se habían enojado contra ellos. De todos modos no entendían nada. La Biblia dice que si tú tienes que tener cuidado, ahí te va. La Biblia dice que si tú tienes que tener cuidado, ahí te va, de tu Dios. Esto es, si a tu Dios tú lo tienes que llevar y cargar, si a tu Dios tú le tienes que limpiar la cara, si a alguien en quien tú confías que te va a ayudar, lo tienes que llevar para acá y llevar para allá y quitar la caquita de las moscas, ¿sí? O quitarle el polvo de arriba a tu Dios, ¿sí? Al que tú tienes confianza para que te ayude en una enfermedad. Ahí te va. Eres idólatra. Eso dice Dios. Estás confiando en algo que está muerto, que no tiene vida. No nomás está muerto, no tiene vida, no es nada. Acuérdense que la palabra original para ídolo es nada. Una persona que confía en nada, confía en nada. No puedes ni... Crees en vano, crees en nada y ofendes a Dios, al Dios que te hizo, al Dios que murió por ti, sí, que no tienes que cargar, que Él te carga a ti, que Él quiere que estés donde Él está, el Dios del universo que tiene un lugar en el cielo. En el Salmo 16:11 dice, en la diestra, dice, a mi diestra hay plenitud de gozo. Sí, en el cielo, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo, el gozo mayor que puedas tener y delicias constantes para siempre. Este es el Dios de la Biblia que ha probado su existencia y nuestra existencia, porque Él nos hizo. ¿Por qué confiar en algo que no tiene ninguna base en nada? ¿Por qué confiar en imágenes hechas por hombres, en estatuas hechas por hombres, en cositas que pones en la bolsa o colgado? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Quién les dio autoridad? ¿Quién les dio? Es pura manipulación del diablo y tenemos que apartarnos de eso inmediatamente.
ellos así eran. En el Salmo 135, lo puedes leer tú después, en el versículo 15 al 17, dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, no hablan. Tienen ojos, pero no ven y no ven. Dice en el 17, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. No es nada, no son nada. No pueden oírte, no pueden verte, no tienen poder, no son nada. Ve, cuando tú haces a tu Dios, es una buena señal de que eres idólatra. Porque a mí, Dios me hizo. ¿Sí? La persona que hace a su Dios, ese es idólatra. La persona que ha sido creada por Dios, ese es el que va a ir al cielo, de acuerdo a la Biblia. Y la Biblia es la verdad. La absoluta y total, la última verdad. Y que nunca nadie ha logrado ni siquiera pelear, argumentar que es mentira. La ciencia misma sabe que la Biblia es la verdad. Josué no dependió de sus estrategias militares, sino clamó a Dios. Josué en el versículo 12 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Le dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Mientras que los hombres sigan pensando que en ellos hay poder para controlar y detener las fuerzas de maldad, se irán hundiendo cada día más y más. Mientras que el hombre piense que él puede controlar las fuerzas malignas, va a ir metiéndose en ellas hasta que se ahogue. En Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por tanto, hermanos míos, porque todo lo demás es engañoso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en eso, esa es la verdad. No es una locura, es la única forma de vencer. Ha habido y seguirá habiendo gente que quiera resolver este caso con palabrería simplemente para no darle crédito a Dios. Han dicho de cuando el sol se paró y la luna, que fue un eclipse, o que era una costumbre de hablar para decir que sí les alcanzó el día, o que fue una reflexión local de luz solar. Otros suponen que fue una descripción poética, no literal. Esto es: oh Dios, detén el sol, sí, y nomás como una poesía, pero que no fue real, sí. Y dicen de muchas formas para querer decir que Dios no lo hizo o que Él no tiene la potestad. Si todo eso son opiniones contrarias a lo que le dice la Biblia, obviamente disminuyendo, haciendo chiquito a Dios, rechazándolo. Nada de esto describe el poder que aquí se explica claramente. Versículo 14, en lo último dice: Jehová peleará por Israel, si Él es el que lo hizo. Aquí hay algo muy importante, pues creer que Dios pudo detener el sol y la luna por un día, hoy día que conocemos que la luna, fíjate muy bien, creer que Dios detuvo el sol, sí, ahí te va. Aunque ya últimamente yo leí esto, que últimamente dicen que hay una moción, que el sol se mueve, sí, pero realmente el sol, de acuerdo a lo que sabemos, es la Tierra la que gira en su eje y luego gira en su órbita alrededor del sol, igual que la luna. Sí, los dos giran alrededor de la luna, alrededor de la Tierra, la luna, y alrededor del sol los dos. Sí, entonces cuando dijo que el sol se detuviera, porque tenemos este conocimiento, debemos de entender una cosa: Dios es el creador de todo. Y cuando el sol se detuvo la tierra, imagínate. Se detuvo la tierra de estar dando vueltas en su eje, y la luna, sí, y se detuvieron en caminar en su propia órbita. Sí, ahora que tenemos más conocimiento, es mucho más importante lo que Dios hizo. Ya no nomás es algo de caricatura que lo paró ahí, no puede ser, no. Sabemos que era increíble, que tiene que cambiar cosas del universo, sí, del cosmos que Él hizo. Sí, que todo está en perfecta moción, sí, para que la oración de un hombre fluyera del poder de Dios. ¿Te imaginas? Lo mismo pasó con Jesús. Un solo hombre cambió la historia de toda la humanidad. El hecho de un hombre en la cruz salvó a todo aquel que crea en todos los tiempos, aún en el Antiguo Testamento. Porque el que crea, porque nadie entra al cielo si no es a través de Jesús. La fe en Jesús. Dice acá, ¿se fijan qué emocionado estoy? Es maravilloso.
Es increíble, este capítulo nos reta a tener fe, a creer, a vivir la fe. Dice Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Fíjate nomás. Clarito. No hay, si Dios puede crear todo, ¿cómo va a ser difícil de que lo pare o que haga cambios como Él quiera a lo que Él hizo? Dice, para el hombre natural, esto es una locura. Y aunque yo no tengo fe con base a los milagros, y mi fe no estaba con base a que si Dios me ayuda, entonces yo creo en Dios, ¿sí? Porque hay mucha gente que está pensando que anda siguiendo las señales y prodigios, y luego para tener fe, lo cual no te da fe, si esa es una conveniencia. Es mucho mejor tener amistad con el Dios Todopoderoso, ¿te imaginas? Sí, puse acá, aunque yo no tengo fe, mi fe no está con base a los milagros. Cuando Dios me los muestra, simplemente caigo de rodillas a glorificarlo, porque sé que mi Señor tiene todo el poder para sanar, tiene todo el poder para transformar, tiene todo el poder para todo. Toda potestad, dijo Jesús, es mía, en el cielo y en la tierra. Obviamente yo confío en Dios con todos los dones espirituales, con todos los frutos del Espíritu, sí, porque el Señor tiene todo el poder, y si Él dice que ahí están, ¿quién soy yo para no recibirlos? ¿Te imaginas? Para no practicarlos. Gloria a Dios. Ahora, tenemos que ser cautos. Dios es un Dios de orden y tenemos que hacerlo como Él dice, como la Biblia dice, porque la Biblia es su palabra, es la instrucción divina, no es lo que ahora yo crea, como a lo que sea, no, es como Dios dice. Colosenses 1 del 15 al 17 dice, Él es la imagen, Jesús es la imagen del Dios invisible, así lo vemos. El primogénito de toda creación, él tiene la preeminencia en todo, porque en Él, esto es en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Imagínate, ¿cómo vamos a dudar de la majestad de Cristo? Cuando dice la Biblia que Dios, a través de Él, creó todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El universo, con todos sus misterios y con todas sus medidas específicas, subsiste por Él. ¿Cómo crees que porque Él detenga el tiempo, todo se va a caer? Cuando es su persona la que le da vida a todo lo demás. Si lo piensas de esa forma, vas a tener fe. Vas a confiar en Dios. Vas a creer que Él te salvó y que te tiene un lugar en el cielo con Él. Porque Él tiene todo ese poder. Del 16, tardísimo, del versículo 16 al 27. Ahí te va. Te lo voy a leer, bien rapidote. Del 16 hasta el 27. Dice, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y los iban a encerrar en esa cueva a los 5 reyes. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar a las ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Esto es, se encontraron a los reyes escondiéndose, los encerraron con piedrotas y dijeron, vamos a acabar con todos los pueblos y luego venimos con ellos. Dicen el 20. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Esto es, todo el mundo reconoció la majestad de Dios en el pueblo de Israel. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva donde estaban los reyes y sacad de ella a los 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarbut,
Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, esos 5 reyes. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes. Si lo que Dios le había dicho a él, ¿te imaginas? Dios le había dicho a él: sé fuerte y valiente. Ahora Josué le dice al pueblo: sean fuertes y valientes. Lo que está haciendo Josué aquí es decir, Dios tiene la autoridad, ¿sí? Y Él va a hacer lo que va a hacer cuando Él lo va a hacer. ¿Sí? Nadie somos nada para cambiar nada. Dios dijo que esos reyes iban a morir y Josué dice: y no tengan miedo, la victoria es nuestra, sin temor, porque Dios dijo. Una vez que Dios dice, créelo. Esta es como una prueba de fe. Josué lo cree, Josué sabe, Josué entiende y quiere decirle a la gente: esto es lo que hace Dios, esto es lo que hace Dios. Fíjate lo que va a hacer él. Josué dijo: no temáis ni os atormentéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos los enemigos contra los cuales peleáis. Es una prueba de fe y confianza para todos en el futuro. Y después de esto, dije que hasta el 27, y después de esto Josué después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Los colgaban de las manos ya que estaban muertos. Esa era la idea, ese era el plan. Dice en el 27, y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echaran en la cueva de donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta el día de hoy. Yo puse acá, así en simple, este libro de Jacer, ya habíamos dicho de eso, es simplemente un libro donde se ponían las grandes hazañas de los gentes. La Biblia explica que Dios, el Todopoderoso, que Él es el Todopoderoso, y esto nos debe de dar a entender que no es inteligente ser su enemigo. Dijo, estos reyes que se creían tanto y que eran tan poderosos y que se juntaron contra Dios, no eran inteligentes porque hicieron eso. Entonces tenemos que aprender de estas personas que mataron a todos sus pueblos y a toda la gente que los servía porque ellos creían que podían matar a Dios. Dice la Biblia que al final de los tiempos, en Apocalipsis, dice que se van a juntar una cantidad de 200 millones de personas y van a ir a querer matar a Jesús. ¿Te imaginas? Y después dice que Él ni siquiera dice que los pelea o que hace una gran guerra, dice que los mató con su boca, que mató a todos. Sí, no podemos matar a Dios, así de sencillo. Si tú crees que puedes ser su enemigo, piensa cuánto tiempo vas a durar siendo su enemigo, porque te destruye inmediatamente. Y bueno, a lo mejor tiene razón, vas a ser su enemigo por la eternidad, porque te vas a quedar en el infierno, porque Dios es el dueño del cielo, es el Todopoderoso, que te quiere llevar con Él. ¿Por qué escoges ser su enemigo? ¿Por qué? Piénsalo, por favor. Pensémoslo. Ahora, los que ya somos de Él, disfrutémoslo, aprovechémoslo y compartámoslo con otros. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Sí? Todo el que sea que crea no se pierda. Piensa esto, porque si no crees, sí te pierdes. Juan 3:16 dice que si tú crees, el que sea que crea en Jesús tiene vida eterna. Pero si no crees, te pierdes. Dice, todo aquel que cree no se pierda. Todo aquel que no crea en Jesús se pierde, muere, será echado al lago de fuego para siempre. Pero si crees, tendrás vida eterna. Si crees, dice, no se pierda, más tenga vida eterna. Porque si no crees, entonces sí te puedes perder. Y la consecuencia de no creer es rechazar a Dios, rechazar su regalo. Te quedas sin el regalo. Si te quedas fuera de Dios y te quedas en el lago de fuego para siempre. No es ni rudo, eso es la consecuencia de no querer ir al cielo. Josué mató a los 5 reyes. Y esta forma tan grave de matarlos, porque así
José explicó, porque así hará Dios con los que viven pensando que al final de lo que esto es, mira, Josué le dijo a ellos, así como vamos a matar a estos, Dios va a hacer con los demás que nos quieran poner, que nos quieran meter pleito. Y luego, lo que podemos ver aquí es esto, ¿sí? Para nosotros, para nuestras vidas, ahí te va. Todas las personas que piensan que al final Dios los perdonará, nomás porque sí, mientras ahorita no se quieren arrepentir y quieren seguir en sus malos caminos y quieren seguir en sus vicios y quieren seguir en sus inmoralidades y con la boca llena de mentiras y de chistes colorados y de doble sentido y están tranquilos porque ellos están pensando que un día en el futuro, si Dios los va a perdonar de todos modos, se los va a llevar al cielo. Lo cual eso es falso, es nomás en tu cabeza. Sí, porque eso no dice la Biblia. No, tú le acomodas a sus conveniencias. Dice, todo el que cree así, dice que Dios de todos modos los va a salvar. Aunque rechazaron toda la vida al que envió para salvarlos, esto es, a Jesús. Si no reciben a Jesús, pero creen que pueden tener todavía vida con Dios. Sí, muchos creen que mejor se mueren y quedan como un gato muerto ahí, que no hay nada más. Pero eso no está en tu cabeza, porque eso no dice la Biblia. Sí, la verdad es que tú tienes un espíritu eterno, tu persona vive eternamente, pero ahorita que tienes un cuerpo, que tienes modo de pensar, tienes la chance de decidir si quieres a Jesús para estar con Él para siempre o rechazarlo para quedarte sin Él para siempre. Ojalá que tengas un modo de repetir esto que dije ahorita, porque esa es la verdad, drástica, verdadera y maravillosa. Jesús, hermanos de mi corazón, Dios no puede ser burlado y suya es la venganza, dice la Biblia. Para escapar de su juicio debemos dar evidencia de fe. Sí, mucha gente dice, yo creo. Creer es vivir en evidencia. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Déjame te leo desde 28 a 42, así nada más. Dice, en aquel mismo día tomó Josué a Maceda, aquí es cuando comienza simplemente a destruir las ciudades. Son 6 ciudades que en este bloque va a acabar con ellas y nomás lo voy a leer bien rápido. Dice, en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo, lo destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová lo entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y hirió a filo de espada y con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey a la manera como había hecho con el rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó a Libna, de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en la mano de Israel y la tomó el día siguiente y la hirió al filo de espada con todo lo que en ella tenía, todo lo que en ella tenía vida. Así como había hecho con Libna. Entonces Oram, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar ninguno de ellos. Se fijan que aquí dice que al siguiente día, y al siguiente día es que esto ya era como un tren, iba acabando con todos los pueblos que Dios le iba diciendo. Dios le había dado luz verde y Josué va pero tendido. Sí, hermanos, tenemos un Dios que es súper poderoso. No lo queremos como enemigo, te lo prometo. Dice en el 34, de Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron y tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todos los que en ella tenía vida, como había hecho con Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él, Eglón, Hebrón, y la combatieron, y tomándola la hirieron a filo de espada a su rey y a todos sus ciudadanos, todas las ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué, todo Israel con él, sobre Debir, y combatió contra ella, y lo tomó, y a su rey y a todas las ciudades. Bueno, déjeme, voy hasta el último porque ya se me hizo bien tardísimo. En el versículo 30, los últimos versículos del 41, dice, los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de José hasta Gabaón. Todos estos reyes, eso es el 42, todos esos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba con Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Volvieron a Gilgal.
nosotros debemos volver a la cruz. Siempre volver a la cruz. Porque es de allí que conseguimos las batallas. Es de ahí que Dios nos consiguió. Nos conquistó. Somos de Él y Él es nuestro conquistador y el que conquista nuestras vidas. Dice, puse esto de todo esto. Todas las ciudades fueron destruidas por Dios, por Israel. Si Dios usó a Israel. Y si nosotros queremos también ser victoriosos en nuestras batallas, primero reconozcamos que necesitamos ir a la guerra contra lo que sea que nos influye a pecado. Esto es, Israel no se quedó sentado del otro lado y luego Dios ganó todo. Israel peleó las batallas, iba con todo su pueblo, estaban con la espada sacada y matando gente, y entrados en la guerra. No es de que Dios te espera, no es de que tú lo esperas a Dios del otro lado mientras que Él hace todo. No, Dios quiere que tú te asocies con Él. Dios quiere que tú vayas en la pelea con Él, que sepas que estás con Él y que Él está contigo. Eso es lo que Dios quiere, que Dios se quiere asociar contigo en tu vida para que tú ganes tus batallas. Porque Él te las va a dar. Ojalá lo entendamos. Dios nos va a dar la victoria, pero necesitamos ir a conseguirla, ir a tomarla. Primero reconozcamos que necesitamos ir a la guerra contra estas batallas, con todo lo que nos influye a pecado. Con Dios por delante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. 6 ciudades de un tiro. Aún en Deuteronomio 7:22, Dios dijo que les iba a dar Canaán de a poco a poquito, porque si Dios acaba con todos, entonces las fieras salvajes se iban a reproducir. Entonces era de a poco a poquito, pero aquí todas las ciudades más importantes fueron matadas, porque Dios iba por delante. Conclusión final. A Josué se le presentó en Cristofanía Jesús, el capitán del ejército, y ahí se sometieron a Dios. Ahí los conquistó en Gilgal y volvían siempre a Gilgal. Nosotros fuimos conquistados en la cruz y de ahí comenzamos nuestras luchas que Jesús ganó por nosotros. En cuanto a pecado, en cuanto a actitudes, en cuanto a mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de relacionarme con la gente, en Cristo somos más que vencedores. Si estamos con Él, la tenemos hecha. El título del estudio es En Cristo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Glorioso Rey, gracias por hablarnos. Gracias por dirigirnos. Gracias, Señor, por conquistarnos, por salvarnos. Manténnos contigo, Padre Santo. No permitas que oigamos otras voces, porque todo eso son engaño. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en tu voz, que con tu dulzura nos la hablas claramente, sencillamente, entendiblemente. Dirígenos, Señor, y ayúdanos para siempre estar contigo, siguiéndote, porque somos tus ovejas. Te conocemos tu voz. Guíanos, Señor, protégenos. De tu mano nadie nos puede arrebatar. En ti confiamos. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, y es en Cristo que somos más que vencedores. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que los bendiga bien mucho, los quiero mucho. Gracias por su atención. Estoy para servirles. Si alguien tiene una pregunta de lo que sea, ahí está el rayito en el internet. Puede preguntarme y yo, junto con usted, lo buscamos en la Biblia a ver qué dice Dios. No se quede con dudas, especialmente si usted ya recibió a Jesús en su corazón, pero tiene preguntas. Entonces pregúnteme y los dos juntos buscamos respuestas en la Biblia. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo aquí en la iglesia o aquí en el internet, como a las 6:20 por internet, a las 6 de la tarde, para tener un buen tiempo juntos. Que el Señor los bendiga. Los quiero mucho. Buenas noches. Adiós.